Otro equipo muy interesante, que tenemos una línea muy grande para uso de los equipos de audio, es exactamente las consolas mezcladoras de audio, las mixers, donde tenemos varios modelos. Hoy tenemos modelos con 2 canales, con 3 canales, con 6 canales. Siendo que tenemos 3 canales, 2 canales, 3 canales y 6 canales sencillas, sin muchos, solamente con los ganancia de entrada, ecualización básica de cuatro bandas, ganancia de salida, mute y las entradas más convencionales. Tenemos también más completas como esta, que es una player, donde tenemos aquí un player MP3 con Bluetooth y también con control a larga distancia. Y también aquí entrada para su pendrive, entonces es más completa. También tenemos con 6 canales esta. Y ahora tenemos este modelo que tiene todos los botones aquí, que tiene iluminación RGB, entonces con efectos, con todo, para dejar más, con visual muy más bonito y también más práctico para uso principalmente en espacios abiertos por la noche. Entonces tenemos un sistema muy completo. Una, una sugerencia muy interesante de uso de este equipo es que mucha gente tiene duda de su uso. ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? ¿Y cómo ajustarlo? Es sencillo. Es una consola mezcladora. Entonces aquí tenemos las entradas de audio. Entonces tengo entrada para micrófono. Aquí también por P10 son entradas para micrófonos. Muy importante, los micrófonos tienen que tener batería propia. No tenemos aquí una cosa llamada Phantom Power. Aquí los micrófonos tienen que tener batería. Tiene que tener su propia energía para tener el señal. Tenemos entradas RCA, así podemos poner aquí un estéreo, otro estéreo o una pickup de DJ y aquí el estéreo. Entonces son entradas. Cada entrada tiene su ajuste en separado. Una sugerencia importante. Aquí, este punto. La ganancia de entrada, muy importante. Es un ajuste donde se tiene una ganancia muy fuerte. ¿Por qué se tiene este ajuste? Principalmente por causa de micrófonos. Por causa de los micrófonos que tienen señales muy pequeños de audio. Entonces, aquí, si voy a usar con estéreos, con pickups de DJs, aquí voy a tener muy poco, voy a usar muy poco de este ajuste. Muy poco, solamente el mínimo. Pero si voy a usar con micrófono, ahí sí voy a aquí hacer el ajuste un poco más grande. ¿Ok? Aquí tengo el ajuste de las frecuencias más altas, medios bajas y bajas. Todo en separado para cada una de las vías. Entonces como un ecualizador. Y aquí la ganancia de salida de cada una de las salidas. Yo no estoy a usar una salida. Entonces voy a dejar en mute. No estoy a usar, entonces mute. Estoy a usar. Voy a dejar con señal donde voy a tener aquí un LED verde para hacer la indicación. ¿Ok? Otro punto. Aquí en la salida. La salida tenemos 2 salidas. Una salida auxiliar y una salida main principal. Siempre yo voy a usar una consola, voy a usar la salida main. Muy importante la salida main, donde tengo el control del volumen aquí. Master. Tengo aquí el control de ganancia de cada una de las entradas, de las vías que tengo. Y aquí tengo el control total. La salida auxiliar voy a usar cuando quiero usar en otro auto para el auto de mi amigo. Entonces voy a poner aquí en un RCA, voy a entrar en la entrada auxiliar de lo estéreo de mi amigo y voy aquí
ajustar la ganancia para la salida auxiliar. Muy importante, ¿ok? Y aquí, después de ajustar la ganancia, los dos autos están sonando al mismo punto. Entonces aquí voy a ajustar los dos sistemas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, muy importante. Aquí, el player, tengo el control a larga distancia. Aquí yo tengo la entrada USB para un pendrive. Y aquí tengo una salida para auriculares, pero solamente del MP3. Entonces yo puedo monitorear y entrar con audio en la hora que quiero. ¿Ok? Aquí solamente como un monitor para este pendrive. ¿Ok? Aquí tenemos la antena para el control a larga distancia y aquí la antena para el señal de FM, de la radio, que también tiene aquí.